Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con un spot sobre una discriminación que a veces cuesta ver. J'ai fait passer les entretiens. Je suis emmerdé, j'ai besoin de ton avis. Avec plaisir. Bon, d'un côté, elle a beaucoup d'expérience, alors que lui, beaucoup moins. Mais j'ai peur qu'elle ait passé la niaque, tu vois. Lui, tu sens que c'est un guerrier, quoi. Alors que elle, bon, elle est très bien, hein, mais elle est plus diplomate. Tu vois. Donc, dans l'intérêt de la boîte, je me demande si on ne devrait pas plutôt engager un mec qui a des couilles, hein, qui veut bouffer la terre entière, tu vois, plutôt qu'une femme. Puis les femmes, c'est toujours un nid à problème, hein. Attends, c'est à moi que tu dis ça, là. Ça va, fais pas ta choquer. Et quand hier tu me dis que ta belle-mère est tellement vieille que son numéro de sécu est écrit en chiffre romain, t'es pas mieux. Bah oui, parce qu'elle est vieille. Pas parce que c'est une femme. Ah mais j'ai dit plutôt qu'une femme. Ouais. Ah mais non, ce que je voulais dire c'est plutôt qu'une vieille. Ah, ok, Elle a vieille. 53 ans la meuf, t'imagines? Vieille. Non, parce qu'à un instant, j'ai cru que t'étais sexiste. Tu m'as fait peur. Non, vieille, là, d'accord. Oh, this you crazy mother. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas, Nos seguimos cuidando y así arrancamos el Festival del Bien Público. Hoy, como mostraba el spot, vamos a hablar de edadismo. El edadismo, la discriminación por edad. Después vamos a entrar en detalles, ¿no? Porque no solamente está el viejismo, que es discriminar a las personas que tienen una edad avanzada, adultos mayores. Y es la tercera forma de discriminación según organismos internacionales. Pero parece que molesta menos este tipo de discriminación. Lo hace con humor el spot que compartimos recién y lo hacen estos dos que vienen a continuación. Tu sais qu'ils m'ont mis un nouveau voisin dans le HLM. Ah ouais? Mais le mec il me fait la misère. Genre brutasse qui déglingue tout? Ah non, tout le contraire. Le mec se prend mais pour the queen of the building. Si je le croise, quand il revient de faire les courses, il me demande de porter son panier. En plus, il s'asperge d'un parfum, mais qui devrait être interdit par la loi. Franchement, ils avaient pas autre chose qu'un PD pour attribuer l'appartement. Tu me dis ça à moi? Oh, fais pas ton choquer. Tu me disais encore hier le mec relou là qui te draguait. Il était tellement vieux qu'il devait avoir Jésus sa photo de classe. T'es pas mieux, hein? Bah oui, mais je disais vieux, j'ai jamais dit PD. J'ai dit PD, moi. Ouais. Mais non, et je voulais dire vieux. Il va prendre 82 ans le boulet. C'est une archive. Ok. Vieux. Oh putain, et pendant 2 secondes j'ai cru que t'étais homophobe. Sérieux? Mais oui. Tu m'as fait une peur. Putain, les boules. Le boss m'a demandé de former Djibril au nouveau logiciel de paye. Grave le somme, là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Djibril, il est bien gentil, mais il est noir. Comment veux-tu qu'il comprenne? Attends, tu me dis ça à moi là? Ben ça va, fais pas ton choquer. Quand tu me parlais de Monique hier, quand je la vois bosser sur Excel, j'ai l'impression que pour les vieux, tout ce qui passe après le Minitel, c'est de la haute technologie. Ah oui, C'est pas mieux. j'ai dit pour les vieux, pas pour les noirs. J'ai dit noir. Bah oui. Ah, non, je voulais dire pour les vieux. Et pendant 2 secondes j'ai cru que t'étais raciste. Bah non, voyons, les noirs. Ah non. Et tu m'as fait une peur là? Oh, this you crazy mother. Bien, y para hablar de estos spots que plantean, ¿no?, diferentes formas de discriminación, vamos a recibir a nuestros invitados. Mara Schmidtman es especialista en gestión estratégica de los recursos humanos de la Universidad San Andrés. Me salió más o menos el apellido. Bienvenida. Gracias. Y Lulo Calo es Chief Creative Officer, director general creativo, vamos a decirlo en nuestro idioma, de Partner Together. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Muchas gracias Maxi. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué opinión te merece desde lo que es los recursos humanos, desde tu mirada de estos spots que parecieran tener una doble vara, ¿no? Se puede discriminar por edad, pero no por otras cosas. Son súper creativos esos spots porque lo que hacen es poner lo que nosotros tomamos todos los días como discriminación, como decir a una persona, o discriminar por etnia o por color de piel o por orientación sexual, y poner la vejez ahí en el medio, que generalmente la tratamos, por la sociedad en que estamos, como algo mucho más normal, ¿no? Como que si alguien pasa los 50 años, por ejemplo, ya no es elegible para trabajar en ciertos tipos de trabajo, o no tiene el mindset que se busca en ciertas empresas y todo eso. Me parece súper creativo, incómodo de mirar y nos llama. Me pareció muy bueno, la verdad me pareció genial. Y sí pasa. Pasa mucho, ¿no? Sí, pasa mucho.
Pasa mucho. Y en casi todos los trabajos, ¿no? Yo diría que pasa en todos. Yo diría que pasa en todos. Se espera que la gente a partir de cierta edad salga al mercado laboral y eso es algo que las empresas no suelen decirlo. Pero claro. sí, es como esperable que a cierta edad o estás en posiciones de C-level o salgas del mercado. ¿Ves? Bueno. Claro, y además personas que extienden, digamos, hay más longevidad, es muy compleja la situación. Desde el punto de vista publicitario hay una agudeza, ¿no? Una mordacidad importante acá. Es muy interesante porque obviamente lo que quiere trabajar es la disrupción total, incomodándote al principio, parece que estuvieran discriminando a una persona de color o a una persona que tiene una orientación sexual definida. Y resulta que están hablando de otra y es peor, es como se empeora el mensaje. Y lo interesante es esa discriminación tabú de la que no habla nadie. Claro. Y de lo que a mí me parece tremendo es que a veces los propios personas mayores que están en empleos de jerarquía, para contratar no contratan a gente como ellos. Y eso es tremendo, es como una autodiscriminación que yo la verdad que es impresionante. Así que la verdad que si quiere impactar, si quiere llegar con el mensaje, esta campaña es muy interesante para eso. Publicitariamente es un buen recurso apelar al impacto, a una cosa que te mueva de tu lugar de confort. Sí, sobre todo con algo que no se quiere hablar, ¿no? Digo, un tema que no queremos hablar no lo podés tratar nunca amablemente, ¿no? Para mí, si bien te incomoda y eso que te incomoda hace que la atención te gire hacia donde tenés que mirar, que es lo que estamos buscando todo el tiempo los publicitarios, ¿no? Que vos mires esa pantalla en la que estés mirándola, y creo que esa incomodidad, si bien tarda un poco en llegar hasta que lo entendés, lo logra bien. Claro. Así que sí. Mara, ¿se empieza a hablar, empieza a haber alguna corriente, por lo menos dentro de las empresas, de, bueno, entender que hay personas que tienen una cierta edad que no son descartables y que además tienen experiencia que no tenemos, digamos, los de 30, por ejemplo? Sí, pero no se la está capitalizando. O sea, generalmente en recursos humanos o más que nada ahora lo que se ve mucho es el mindset de empresas de tecnología. ¿Qué es el mindset para todo el público argentino? El mindset es una forma cultural de encarar el trabajo, una forma de pensarse dentro del trabajo, que va cambiando culturalmente, como la sociedad va cambiando la forma de trabajar. Ni hablar ahora, estamos en pandemia, todo lo que sucedió, que nos dio un cachetazo de realidad y nos hizo cambiar absolutamente la forma de trabajar. Pero sí pasa, y la gente no está, como te decía antes, capitalizada. La gente de más edad, que tiene más experiencia o más trayectoria, no está capitalizada en el sentido de que no está aprovechada en su trabajo, ¿ok? O sea, generalmente en las empresas encontrás como dos corrientes. Por un lado, vos podés especializarte en algo mucho, ser un referente, por ejemplo, un referente técnico en algo, o podés ir por el lado de gestión. Claro. Si vas por el lado de gestión, ya accedes a niveles como gerentes o C-levels, lo que hablábamos antes. Pero la gente que se especializa generalmente no es gente más grande. Son las jóvenes promesas, ¿lo escuchaste alguna vez? Sí, claro. Los jóvenes profesionales que saben hacer un montón de cosas son los técnicos o referentes técnicos de cada área. Y mucha gente de mucha más edad, de cerca de 50 años, podría ser tranquilamente referentes técnicos de un área y no se los lleva para ese lado porque nosotros culturalmente los posicionamos dentro de posiciones de gerencia. ¿Y qué pasa si a esa persona no le gusta trabajar gestionando otras personas, por ejemplo, o gestionando proyectos? Claro, es interesante plantearse que esto tiene que ser una cosa móvil, no estática. Les quiero invitar a ver el próximo spot que tiene que ver con cuando no te dicen la verdadera razón por la cual no te están dando el trabajo, los eufemismos. I want to work and I need to work, but I have this additional thing to think about, which is my age when applying for a job. In recruitment, they don't say, it's for this age to this age. And they don't really sort of show any discrimination with regards to a number. What they do is use words powerfully.
they're putting some fairly signs out there which aren't particularly subtle about they're looking for a younger person. You can tell that sometimes with the language. They just use words like dynamic, Fast-paced. Recently qualified. fun, energetic, Go-getting. Long hours. You feel you're reading that advert and you know, you tell it's been written by a younger person and they're aiming for a younger person, you know, and I'd probably discount that because I thought, what's the point in wasting my time? You suddenly start to doubt your own ability and to doubt your worth, and you start thinking, well, would I ever get a job in this industry again? Because it doesn't look like it. And you don't really know where to go because you're being shut off at a very early stage with every application you make. Para envejecer mejor, de esto se trata esta campaña. Y Mara pensaba en todos los testimonios estos, ¿no? Tan afectados, y que esa cosa estadística, de pronto, lo interesante es que acá tiene cara, ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Algo muy interesante. Nosotros en la agencia estamos especializados en reclutamiento para empresas de tecnología. Y ya hace un par de años decidimos sacar de los reportes que mandamos cuando entrevistamos a una persona la edad, y decidimos empezar a no aceptar clientes que estén buscando gente por edad. Y surgen estas cosas, surgen estos eufemismos, surgen esto que decía al principio del mindset, un mindset específico, una forma de pensar. Eso hasta, te diría que por momentos busca muchas veces esa, y me voy a meter en una camisa 11 varas acá, Venga. pero es esa explotación que muchas veces se hace con las personas más jóvenes, de trabajar más horas, de estar 100% disponible, que no tengan una vida paralela, porque son jóvenes y porque se están formando y porque ese es el momento, y no quieren contratar personas que ya tienen una vida, que tienen hijos, que tienen padres que visitar, que tienen planes con familias más grandes y numerosas, porque no van a estar disponibles para la empresa todo el tiempo que se necesita. Eso es lo que no se dice. Claro. Eso es lo que el mercado de trabajo lo que quiere es alguien que esté todo el tiempo disponible. Es súper tirano. Lulo, esto de la primera persona, ¿no? Del testimonio en primera persona, ¿publicitariamente es un buen recurso? ¿Lo aprobás? Lo que pasa es que justamente te iba a decir eso. Me pareció genial que cuenten la experiencia de uno, ¿no? No hay nada más movilizante que la verdad. Y cuando viene alguien a contarte algo que le pasó, y de la manera que lo cuentan y la forma de actuarlo y ser creíble en esa experiencia, es mucho más penetrante que cualquier otro tono, ¿no? Decirte, yo pienso que no voy a conseguir más trabajo en la industria, y ese sentimiento o la utilización de las palabras es tremendo. La verdad que como pieza de comunicación, como tono de comunicación, utilizar la experiencia, el testimonio, cuando es creíble, está bien utilizado, y el craft, lo que llamamos el craft, que es como está bien filmado, bien contado, y yo realmente le creo a estas personas y no son actores, la verdad que funciona mucho. Y algo a agregar solo de lo que decía Mara, hoy justamente las agencias de publicidad están teniendo una crisis de talento tremenda, ¿no? Hay mucho talento que se quiere conseguir y no se consigue por ningún lado. Y lo que está pasando, ojalá se empiece a pasar, es que se empieza a buscar en las generaciones de antes, ¿no? El talento que antes no se buscaba, porque son mucho más leales, mucho más experimentados, tienen más oficios. Entonces se empieza a abrir el mercado. Ojalá suceda. La estabilidad dentro. Tenemos clientes que son agencias de publicidad y está pasando, doy fe que está pasando eso. Claro. Ahora, Mara, la cuestión de los jóvenes, ¿son más fugaces en la permanencia en los trabajos? O sea, tienen una idea de un ratito acá. Ya no existe más el trabajo vitalicio. Exacto. El trabajo que uno esperaba que, no sé, o su papá o su mamá lo metiera en ese banco para trabajar durante toda la vida y escalar de cierta manera. De cierta manera eso es bueno, hay un equilibrio entre lo que uno desea y lo que la empresa desea, que tiene que ser una negociación, mucho más allá del salario. Es un contrato psicológico mucho más fuerte el que hay. Total. Y está bueno que pase. Sí, hay diferentes formas de edadismo y el spot que viene ahora muestra otras que tienen quizás menos prensa, pero que también suceden. Lo compartimos. So, what's this all about? Can I say it again? So I'm too old for this. You just want me to say what people say about me. Weird question, I guess. My teacher says you'll grow out of it. It's just a phase. It was never a phase. I never grew out of it.
Guess I'm too reckless, I don't know. People like to talk very loudly to me. They say I don't think things through. You're looking still good for your age. I'll figure it out when I'm older. You are having a senior moment. When the focus is on my age, Life seems to get a little bit harder. It feels like I'm not given a chance. I need to keep up. Or get out of the way. I lack experience. Or too much experience. I'm baggage. Only weighing people down. Looking at my age. Like it is a disease. Where I work, no one takes me seriously. It makes me feel powerless. And it hurts. When people see only my age. Bueno, descartables parecemos ser todos, ¿no? Totalmente. Acá aparece la lógica también de los jóvenes, ¿no? Esta cosa de no, vos todavía te falta un golpe de horno, ¿no? Como se dice acá en Argentina. Totalmente. Me hizo acordar el tema ese de Avicii que dice despiértenme cuando haya pasado todo y cuando ya sea grande como para entender qué significa la vida. Sí, también existe eso. Es muy interesante esta tercera parte. El primer, yo no vengo del área de publicidad, pero el primer spot hablaba, nos llevaba a un lugar más de culpa, digo yo, más no de ira, sino como de hacerte sentir culpable de que sí, eso también me pasa. Total. La segunda, una identificación con el otro, como vos decías, habla en primera persona. Y esta es como una reflexión, somos mucho más que una edad, sí, somos mucho más complejos. Exacto. Y cuando una persona solamente es tomado por su edad, o por su etnia, o por su nacionalidad, que también pasa muchísimo, o por su condición de género, etcétera. Sí, por supuesto, es reducida a una sola cosa, como que la complejidad queda por fuera y quedamos como vacíos de sentido frente a los otros, ¿no? Además un sufrimiento común, ¿no? Que me parece que acá esto es un logro del spot, ¿no, Lulo? Encontraron a gente joven hablando del mismo problema, cosa que no estaba en las campañas anteriores. Y hay algo que nosotros llamamos el residual de comunicación de una campaña, que no es justamente el residuo, sino que es lo que queda en uno cuando lo ve. Y a mí lo primero que lo veo por primera vez acá, es esto de la edad como una enfermedad, que fue una de las frases más fuertes que decían ahí. Y la edad como una enfermedad es tanto para el joven o para la persona mayor, ¿no? El joven por poca experiencia, el mayor por mucha experiencia. Y eso me parece que es como hasta casi te diría la más fuerte de todas las campañas que vimos, porque logró ser un abanico en todo el tema y no quedarse solamente con las personas mayores, integrar a las personas menores o más jóvenes al problema también. Y uniéndolo con lo anterior, los eufemismos que se usan para no decirlos, todos sabemos de qué están hablando. Todos sabemos. O sea, las leyes deberían ser un poco más duras respecto. Hoy todavía se encuentran publicaciones donde la gente busca trabajo y se pide por edad. O buena presencia. Sí, te iba a decir buena presencia, ¿no? Que es una cosa tan polémica. O por género. O por género. Exactamente. Bueno, hemos compartido en algún momento un spot que hicieron, Lulo, que tenía que ver con una empresa y la búsqueda y la discriminación por género, que lo hizo Mariana Genesio Peña. Y ya que hablo de un spot que hicieron, aprovecho para presentar este spot que plantea varias aristas en relación a ser millennial, al estar conectado. Después nos vamos a contar unos detalles de cómo lo armaron, a lo que se debe ser. Vamos a compartir el siguiente spot. Él es Roberto. Un antimillennial. Se encuentra en un territorio desconocido. Incómodo. Paralizado. A veces hasta solo. Para él, no hay home office. ¿Es home o es office? Todos hablan un lenguaje diferente. Tratan de
ayudarlo. Pero hay que darle tiempo. El trabajo cambió. El lugar donde buscarlo sigue siendo el mismo. Zona Shops. Mara, ¿qué pensás? Me parece súper creativo. Al principio no voy a decir que no me reí porque me reí, pero me incomodó un toque. No me hizo sentir del todo bien. Siento que hay algo que no está bien de eso. Lo vi más viejo de lo que debería haberlo visto al personaje, a Roberto. Y tengo como sentimientos encontrados. Sí, porque juega con algo que es interesante este spot, me parece. Ahora le vamos a preguntar al responsable creativo, que es que nos muestra a alguien y que nos pone a nosotros en jaque, porque nos muestra a alguien con ciertas características de lo que es una persona grande, pero que en la edad no lo tiene, ¿no? Entonces nos pone en juego algunos prejuicios, ¿no? ¿Fue por ahí? Nosotros, cuando construimos esta campaña, lo que siempre pensamos es mostrar un problema, ¿no? Cuando vos mostrás un problema te vas a poner incómodo, ¿no? Que en un momento lo dice, hasta Roberto está incómodo. Sí. Y ese problema lo mostramos desde una integración, casi hablándole a una generación, diciéndole, hey, hay alguien acá que se siente mal, que lo estás diciendo de alguna manera, y desde el otro lado es, ojo, el trabajo cambió, porque también tratar de entender que si el trabajo cambia, la dinámica laboral cambia, la persona que está acostumbrada a trabajar como antes de la pandemia, te digo, ahora lo que viene no va a ser igual, y vos pretendés que tu trabajo sea igual, lo que va a pasar es que vos no vas a enganchar en ese trabajo nuevo. Entonces esta campaña habla un poco de eso, habla de el trabajo cambió, pero es para todos podemos trabajar. Es esta sensación que tiene Roberto de sentirse incómodo, sentirse que no es parte de un insight que nos ha pasado a todos. Y elegimos justamente no mostrar a una persona mayor en el spot, porque lo millennial no tiene que ver con una edad. Y ahí es donde nosotros sacamos el hecho de la edad como un problema. Si no sacamos el trabajo cambió. Claro. Vos tenés que cambiar, sea joven, viejo o no, tenés que adaptarte y ayornarte en esas nuevas modalidades de trabajo. Es un poco lo que quiere plantear el spot. ¿Tienen que adaptarse las personas? Estaba pensando exactamente eso. Al final el spot se lo criticaban todos. Estaba pensando exactamente eso. Si es ¿Quién determina la cultura del trabajo? ¿Quién se adapta, no? También. Déjame cambiarte la pregunta. ¿Quién cambió el trabajo? ¿El trabajo o las personas? La cultura del trabajo cambia porque la sociedad cambia. Claro. Sí. Generalmente no son las personas que van a trabajar las que determinan cómo va a ser el trabajo, sino las leyes, los gobiernos, las empresas. Las empresas, claro. Son las que determinan cómo es el trabajo. El tema es que nosotros tendemos siempre a responsabilizar al empleado de cómo suceden las cosas y no tanto al empleado, me refiero a la gente que va a trabajar en trabajos operativos, sino tanto a las personas que pueden dirigir la cultura empresarial de una empresa grande, por ejemplo. Todos quieren ser Google. Sí, todos dicen el bueno de Google y Google impone una forma de trabajar. Claro. Sin embargo, nadie se pregunta si esa es la forma de trabajar o a quién deja fuera esa forma de trabajar. O sea, es una pregunta muy interesante. Yo no quiero entrar en debate. No, me encanta igual el tema y me fascina, pero yo siento que esta generación tiene un life balance diferente a la que yo tengo 40 y pico. Y ese life balance cambia una modalidad de trabajo que después genera leyes y después viene cómo ese Google se transforma, ese Google o la empresa que sea, transforma esa necesidad en algo que por ahí le conviene también, ¿no? O sea, que lo crea la sociedad y después se institucionaliza. Yo siento que es un poco así, viéndolo más desde carne propia, ¿no? Como empresario, entendiendo, tratando de contratar talento y entendiendo las generaciones y viéndolo desde ahí. A mí me pasa que yo busco un talento de una manera y no está más. Ahora está de otra y eso me hace cambiar a mí mi propia empresa. ¿Y en tu empresa hay gente joven o hay gente de todas las edades? Gente muy joven y gente también muy senior que tiene diferentes roles para lo que uno pretende, ¿no? Digo, si hay una persona que tiene poca experiencia, se le está enseñando a hacer un trabajo y generalmente esa persona que enseña es la senior que tiene el oficio sobre eso. Eso trabaja mucho en publicidad. Yo trato de mantenerlo porque
yo mismo, con 42 años, aprendo de una persona mucho más grande que yo, con mucha más experiencia, ni siquiera a veces de edad, ¿no? Sí. Eso pasa a mí. Mara, ¿pensás que debería haber un cupo para incluir o para no excluir a las personas que tienen determinada edad? No soy especialista en el tema, pero creo que podría ser un camino. Sí, creo que podría ser un camino. Creo que las empresas tal vez, y en esto me incluyo, también deberíamos, así como nos preparamos, o que gracias al cupo, por ejemplo el cupo trans, nos tuvimos que empezar a preparar nosotros culturalmente para recibir personas trans, deberíamos también prepararnos para recibir personas de mayor edad. Total. O sea, es algo que tenemos que aprender a hacerlo y que estamos en... O sea, no es fácil tampoco, desde el lado de las personas que estamos gestionando empresas, tal vez detenerse a veces con toda la vertiginosidad de las cosas a decir, bueno, ok, Claro. ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo Total. para que estas cosas sucedan? Es de los, como decía antes, es como una Es general. negociación. Total, sí, que sí. hay que hacer. Y una transformación social, así que bueno, vale la pena. A los dos muchas gracias, un placer Gracias, haberlos gracias a vos. recibido. Los voy a invitar y las voy a invitar a ver ahora el próximo spot, que es una fábula que los va a dejar pensando. Vale, muy bien. Muchas gracias. Por favor, la siguiente. Hola. A mí me gustaría, si me lo permitís, compartir con vosotros una historia que yo solía contarle a mis hijos. La he titulado La fábula del melón y dice así. Imaginaos que todos fuéramos frutas, sí, que por un instante y de manera literal nos convirtiéramos en frutas. Estarían las manzanas radiantes y hermosas, a las que todo el mundo admiraría por su belleza. O las naranjas, con ese color tan brillante, tan llamativo, tan vivo. Habría algunas pequeñas, como las uvas, o enormes, como las sandías. Y por supuesto, y de ahí el nombre de esta fábula, tendríamos el melón, con sus estrías, sus arrugas y con esa corteza tan dura que parece una piedra. Esta podría ser yo. Es fácil comparar cuando hablamos de la piel. Lo difícil es ver más allá, mirar debajo y descubrir el valor de la madurez, de la experiencia, de la dulzura. Es posible que el melón no sea la fruta más bonita de todas, pero esas arrugas son lo que la hace más valiosa. Sería una pena perdérnosla, ¿no creéis? Por suerte, esto solo es una fábula. ¿O no? Gracias. Buen mensaje, ¿no? Después de todo lo que hablamos, una buena conclusión. Y lo que viene ahora es un llamado a cambiar el filtro. Esta propuesta habla del viejismo, atravesada también por la impronta de las tecnologías.
Bien, y para seguir hablando de estos temas vamos a recibir a Flora Proverbio, que es publicista, que desde su trabajo con más de 20 años viene enfocándose en el segmento de personas vinculadas al edadismo y demás, así que es un placer recibirte. Gracias Maxi, gracias por invitarme. Bueno, esta metáfora del melón funciona, ¿cómo la ves publicitariamente? La metáfora del melón me gusta, todos somos frutitas jugosas, es genial, y me gusta esta idea de revalorizar las arrugas, cambiar un poco el relato, digo, más allá de, entiendo la metáfora de la arruga como sinónimo de la experiencia, pero creo que también hay otro relato. Yo tengo también una comunidad de mujeres que se llama Plateadas, me pueden encontrar en Instagram, Flora Proverbio, ahí está Plateadas, y siempre, cada tanto invito a las mujeres a rockear sus arrugas, porque también creo que esta revalorización de las arrugas y cambiar un poco el relato puede ayudar en muchos niveles. Pero también me parece interesante la invitación a revalorizar la arruga y pensar que con arrugas podemos ser bellos. Cambiar el relato acerca de la belleza y pensar que podemos ser bellos toda la vida. Como ahora las canas están teniendo, digamos, un momento mainstream. Creo que dejar de sentir vergüenza por las arrugas, dejar de sentir vergüenza por el cuerpo que tenemos con el correr del tiempo, también es una respuesta política contra el edadismo. Es muy interesante, por ejemplo, la industria de la belleza. Algunas marcas todavía no se dieron cuenta, pero otras sí, que de hablar de anti-age pasaron a hablar de pro-age. O sea, sentirme bien con lo que soy, y es como la edad a mi favor. Más que decir anti-age, en realidad el reloj no para. Entonces es una promesa, digamos, que se ancla en la angustia y en esta versión vergonzante de eso en lo que nos convertimos con el paso del tiempo. Sí, lo peligroso que ya lo contaba Oscar Wilde, ¿no? En el retrato de Dorian Gray. Vamos a compartir ahora un spot que es muy interesante porque tiene que ver con que no hay edad para tirarse a la pileta. A tuffarmi non ci penso nemmeno. Mi piacerebbe molto, però credo che sia uno sport che bisogna iniziare quando si è piccoli, perché si ha più agilità, più elasticità. L'età secondo me è importante. È uno sport molto tecnico che secondo me va iniziato da giovani. Riprendetelo. Mi dà la forza di vivere, di gioire della vita che abbiamo. E sembra di essere un ragazzino che si tuffa, che si butta in acqua. Hermoso, ¿no? Un spot que llama a la acción y llama a justamente animarse y que no hay edad. ¿Qué te parece el spot? Tengo sentimientos encontrados con este spot. Y te voy a decir porque primero me gusta muchísimo, me gusta mucho que no tiene este tono medio lacónico, melancólico que suele haber en la comunicación, inclusive cuando trata de desarmar el edadismo, esta capita como de
etapa triste y gris, ¿no? La mirada de los jóvenes que es parte del prejuicio. Entiendo que llama la acción, pero me pasa algo que, parafraseando un poco este juego de la discriminación positiva, representamos a los mayores, a los viejos, con ciertos atributos que generalmente connotan juventud para mostrar que en realidad los viejos son cool. Está buenísimo que este señor se tira desde ahí, lo aplaudo, me encanta, no sé, Giuseppe, no sé cómo se llama, me parece genial. Cuando me pones la persona de 80 años que anda en skate, que estos días se viralizó un video, la mayoría de la gente de 80 años, si se sube un skate y nunca se subió, se cae y se fractura. Claro, hay representaciones que no son correctas. Entonces, esta representación me parece que en el fondo esconde como una cierta incomodidad todavía de la sociedad con representar. Claro. Pero igual me encanta la invitación a ponerse en acción. Seguro, siempre vale la pena. El próximo spot tiene que ver con una situación que desde el propio testimonio de su protagonista habla de la soledad. Y una acción que se hizo en Bilbao movilizó ampliamente a la sociedad. Vamos a compartirlo. The surprising finding of a woman's body in her home 8 years after she had died. Quienes hoy paseaban por un parque de Bilbao no han podido evitar mirar a una mujer sentada en un banco. No era de carne y hueso, se trata de una escultura hiperrealista. Eso provoca curiosidad porque también invita a una reflexión, la reflexión sobre la soledad de los ancianos. Hay decenas de personas que durante todo el día están pasando por aquí. A estas horas todavía siguen llegando hasta aquí muchas personas interesadas por saber y por conocer a esta solitaria mujer. Y ha logrado su objetivo, atraer a los curiosos y crear un debate sobre el motivo de su aparición. La ciudad, hoy les desvelamos el misterio. Se llama Mercedes, es de Bilbao, tiene 88 años. Y la acompaña Mercedes. Mercedes, buenos días. Ella, que conoce la soledad, dice que es la muerte en vida. A por la de verdad, de carne y hueso, que es la que se siente sola realmente. Esas son las que importan. Porque la verdadera Mercedes se ha convertido en símbolo de la lucha contra la soledad de los mayores. Mercedes, le están lloviendo ahora las llamadas. Vamos a actuar ante una problemática creciente en nuestras calles y que afecta a nuestros mayores singularmente, y es aprobar una estrategia frente a la soledad no deseada. Bueno, la soledad no deseada, de esto está hablando el spot, ¿no? Que es un tema también bastante oculto, ¿no? Sí, es un tema que la pandemia creo que lo visibilizó mucho, porque en realidad en la pandemia empezamos a hablar de estas personas mayores que estaban solas en su casa y también desde la consultora decían, bueno, muchas personas mayores están mucho tiempo solas en su casa. Claro. Hay muchas personas que antes de la pandemia también... Pero nadie lo veía antes, quizás. Sí, no se hablaba. Entonces, en ese sentido yo creo que la pandemia como que por lo menos en Argentina, donde todavía no tenemos implementado desde lo legislativo una acción tan fuerte como esto, o como en Inglaterra que tenés el Ministerio de la Soledad, en Japón está pasando algo parecido. Es un fenómeno que tiene que ver con la urbanización y también, bueno, en ciudades como las nuestras, que aparte la ciudad es especialmente hostil, ¿no? Porque si estás con el andador que está Mercedes por las veredas de Buenos Aires, digamos, es difícil. Por ahí no llegas a la esquina. Pero también con que hay muchos espacios que rechazan a las personas, donde las personas no se sienten integradas, digamos, donde por ahí no tienen la oportunidad de intercambiar con otros y van quedando aisladas. Entonces, desde ese sentido me parece muy bueno porque genera conciencia. Entonces, más allá de que a Mercedes después le llovieron llamadas, que encontró a su sobrina o no sé, y que el gobierno hizo algo, sería bueno que a Maxi, a Flora o a todos los que están viendo
esta acción no solo les generen como la angustia de, uy, qué terrible esto, sino como vos tenés el poder de cambiar esta realidad. Exacto. Porque dentro de unos años, vos, Maxi, vos, Flora, vas a ser Mercedes. Vos vas a ser Mercedes. Claro, entonces, es tu problema, no es el problema de Mercedes. Me parece que ahí podrían haber ido un paso más. Totalmente. Flora, gracias. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ir al corte con el nano Joan Manuel Serrat hablando de vejez y esta gema. Cuando una ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y abandonarlos. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo, a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia, escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Karina Chedieck hace 11 años que trabaja en Audela y nos atiende a esta hora de la noche. ¿Cómo estás, Karina? Maxi Leniani, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Muy bien. Un gusto recibirte. Bueno, contanos exactamente cómo es el trabajo que hacen en Audela y cómo es el trabajo que haces vos también en particular. Bueno, el objetivo principal de Audela, a lo que apunta Audela, es a concientizar a la sociedad, a la gente, de que las personas con discapacidad podemos hacer cosas, tenemos habilidades para hacer, en mi caso, es el tema de charlas, que ahora lo voy a contar, y gastronomía. ¿Y las charlas que das vos, de qué se tratan? Contanos un poquito. Mira, es un proyecto de Audela que se llama Levantando Barreras, que se da en los colegios, son talleres vivenciales. Lo que yo hago es dar la charla inicial, que abarca todo el tipo de problemáticas de discapacidades. Y justamente es vivencial porque, suponete que elijan la de ceguera, va un pintor ciego y los chicos se vendan los ojos y el pintor guiándolos les hace hacer, bueno, no voy a decir qué, así... pero trabajan con la empatía. No sé. Con la empatía, el ponerse, por eso, claro, el ponerse en el lado del otro. Claro. Y en relación a eso, ¿cuál es la recepción, la consecuencia? ¿Cómo repercute en quienes reciben estas charlas tan vivenciales? Es algo que ahí es donde se generan todas las preguntas que quizá antes no se les hubiese ocurrido sin haberlo vivenciado. Karina, un placer haber charlado con vos un ratito. Muchísimas gracias. No, te agradezco a vos, un placer, y gracias a ustedes por tener en cuenta todo este tema de la discapacidad. Por favor, un placer. Karina Chedieck con nosotros. Y nos vamos ahora, por supuesto con todas las medidas de cuidado, y la semana que viene hay más creatividad, hay más bien público, hay más spots y hay más de los que hacen mucho por los demás. Gracias por habernos acompañado. Chau.